Todas estas plantas crecen perfectamente en un solo vaso de agua. Y no te voy a hablar de cultivos hidropónicos, te voy a hablar de plantas que prácticamente necesitamos un vasito de agua, para que echen raíces. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que si echan raíces ya las vas a estar pudiendo enraizar perfectamente si luego las quieres pasar a tierra. Pero estas plantas, como has visto en el título y en la miniatura, viven perfectamente en agua. Sí, lo único que, como es lógico, no vas a tener que tener el vaso de agua, poner ahí la planta y ya por arte de magia va a crecerte infinitamente. Deberás de darle unos cuidados muy específicos que te voy a estar dando en este vídeo, aunque esos cuidados específicos ya te adelanto que son muy sencillos, tales como cambiar agua y uno más, para que veas lo fácil y sencillo que va a ser. Pero sí, realmente en este vídeo te voy a dar unas 7 plantas que crecen prácticamente en el agua, aparte de, como te mencionaba antes, que enraizan, es decir, puedes cortarlas, las enraizas y luego las pasas a tierra, que sí que es verdad que es lo más recomendable y lo que menos problemas te va a estar dando. Pero sí, estas plantas que te voy a mencionar en este vídeo son plantas de interior en su gran mayoría y también son plantas incluso de la huerta, ¿vale? Que normalmente podemos estar cultivando en un simple vasito de agua. Pero realmente me estás diciendo, Jaime, ¿cómo es posible que hay plantas que crecen en el agua y hay otras plantas que no crecen? Bien, la explicación rápida de por qué unas plantas crecen en agua y otras no, básicamente es por la adaptación y la evolución de cada planta. Te pongo un ejemplo. Tú, por ejemplo, si yo cojo ahora mismo esta palmera que estáis viendo aquí atrás y yo la dejara totalmente en agua, la palmera podría estar sobreviviendo aproximadamente 2-3 semanas, incluso a raíz desnuda. Lo que le pasa principalmente es que la palmera está muy acostumbrada a sustratos, ya que en el sustrato normalmente tiene más nutrientes que el propio agua, y 2, incluso tiene más oxígeno. Por lo tanto, si tú ves una planta que suele enraizar en agua y suele crecer en agua a largo plazo, significa que esa planta suele necesitar menos oxígeno en las raíces. Por ejemplo, en el caso de palmeras grandes, árboles grandes u otro tipo de plantas, ya os digo, vamos a poner de ejemplo la palmera esta que tenemos por aquí atrás, no viviría en agua porque no se ha adaptado, la evolución no la ha adaptado a que crezca a largo plazo en agua. Y otro punto a tener en cuenta es que normalmente el agua donde tengas tu planta necesita nutrientes, como es lógico, ¿vale? Si tú coges también un cubo gigante de agua, le echas muchos nutrientes y pones la palmera, en principio va a estar sobreviviendo incluso un poquito más, pero terminará muriendo sobre todo por la aireación, ¿vale? Y ese es otro punto, porque realmente las plantas que te voy a mencionar en este vídeo suelen crecer en agua porque necesitan menos aireación del suelo. Que esto no quiere decir que la tengas en agua y ya necesitarás darle un poquito de aireación, incluso si tienes una bombita que vaya moviendo el agua, mucho mejor. Pero sí, esa es la explicación, a grosso modo del por qué unas plantas se adaptan mejor a crecer en agua y otras plantas se adaptan peor. Esto es al final cuestión de cada especie. Normalmente las plantas de interior siempre se han adaptado a crecer más en ambientes húmedos, en ambientes por ejemplo tropicales, de selva, y por lo tanto normalmente tienen más tolerancia a un agua más constante y sobre todo, como es la parte de la selva también suele ser sustrato muy apelmazado, pues esto también quiere decir que la planta, ¿vale? Las raíces de la planta se va a adaptar muchísimo mejor a zonas que están encharcadas o zonas que tienen agua, a diferencia de un cactus, ¿vale? Un cactus puede estar viviendo en agua una temporada, pero ¿qué pasa? Que se terminará pudriendo por falta de oxígeno sobre todo y por un exceso de agua en sus raíces. Pero bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos forespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Dentro de nada te voy a explicar muchos más vídeos sobre curiosidades de plantas, plantas de interior o incluso una parte 2 acerca de plantas que puedes llegar a tener en tu casa simplemente en un vaso o en un jarrón de agua y ahí pueden sobrevivir perfectamente. Así que ya lo sabes, no olvides suscribirte totalmente gratis con el botón que tienes abajo y déjame un me gusta para que así yo vea realmente si esta clase de vídeos en los que hablamos de plantas de interior o plantas que crecen en agua te gustan más o te gustan menos. Y también ya lo sabes que me hace mucha ilusión que me comentes abajo siempre algo. Me gusta interactuar con vosotros y vosotras. Y en este vídeo te voy a estar preguntando, ¿eres más de plantas de exterior o de plantas de interior o eres de ambas clases de plantas? Ahí abajo te voy a estar leyendo, me puedes comentar, hola Jaime, yo soy más de plantas de interior siempre, yo suelo ser más de plantas del jardín o de terraza o yo tengo de todo.
que es en mi caso. Yo tengo tanto plantas de interior como plantas de exterior. Así que una vez dicho esto, vamos a ver ya la primera planta de la que vamos a estar hablando, que sobre todo, ya te digo, son plantas de interior. Vamos a ver realmente, antes de ver las plantas, cómo son los cuidados específicos que le deberías dar a ese simple vaso de agua o jarrón de agua. Y sobre todo, presta atención, porque todas las plantas que te voy a mencionar, estoy seguro de que alguno de las que te voy a mencionar no sabías que se podía tener simplemente en un poquito de agua. Así que una vez dicho esto, vamos a verlo. Bien, pues por aquí tengo mi garrafa de agua, por aquí vamos a tener el bote de cristal y aquí acabo de coger una rama que he estado podando ahora mismo por los arbolitos, y esta ramita de por aquí, ¿vale? Es de un arbolito que tenía aquí cerca, que si lo identificas solo por su hoja, incluso me puedes comentar a ver qué arbolito te parece que es, me puedes decir, hola Jaime, este arbolito creo que es... a ver si lo adivináis en los comentarios, no te voy a dar pistas. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Siempre, antes de coger, por ejemplo, un jarrón o coger algo donde pongamos nuestra planta que sobreviva, vamos a coger agua normal y corriente, en este caso del grifo, y fíjate cómo lo voy a estar echando yo, ¿vale? Como al final, la gente que suele echar sidra, creo que lo hacen así. ¿Veis lo que acabo de estar haciendo? Lo he echado que caiga con bastante fuerza y alegría. De esta forma estamos oxigenando el agua, ¿vale? ¿Por qué? Porque si al final lo echamos de una forma más despacio, no crearíamos tantas burbujas de agua. Incluso si lo vais a hacer en un botecito, podemos agitarlo, ¿vale? De esta forma lo que estamos haciendo es el intercambio gaseoso entre las burbujas de oxígeno que hay afuera y el agua. Perfecto, y ahora me dirás, bueno, ya está, ¿no? Cojo la rama, la pongo aquí y listo, echará raíces. Bueno, esto puede valerte de forma provisional, pero tienes que tener en cuenta esto siguiente. Lo principal es que yo normalmente, hasta que echas raíces, suelo dejar el agua así, ¿vale? De esta forma. Creo que estás viendo un plano ahora mismo, por ejemplo, de albahaca o de otras plantas que echan raíces en agua, ¿vale? Entonces, imaginamos que en este caso dejamos esta plantita de por aquí y comienza a echar raíces de aquí a 1, 2, 3, 4 semanas. Perfecto, en cuanto comience a echar raíces es ahí cuando ya tendríamos que empezar a darle los cuidados para que realmente nos crezca en el agua. Pero ¿cómo le damos los cuidados? Lo principal, en cuanto ya tenga raíces, más o menos una vez por semana lo que tendríamos que hacer es retirar la planta. Esto al final, ya os digo, si lo hacéis cada 2 o 3 semanas tampoco va a pasar nada, pero existe riesgo de pudrición, ¿vale? Os lo digo por experiencia. Y el agua viejita de por aquí, ¿vale? Que suele estar un agua pues así como lo estás viendo ahora mismo, un agua verde, un agua con algas, un agua incluso con restos de hoja o restos de suciedad de la parte del tallo, siempre la vamos a estar desechando. En este caso podemos estar desechándola al césped o incluso a otro tipo de plantas. Y siempre, aproximadamente cada 2 semanas, ya me parece mucho, cada semana lo que deberás de hacer es repetir el proceso. Vamos a coger y volvemos a echar agua, ya sea del grifo o sea de la que sea. Cogemos nuestra plantita, intentar hacer siempre esto muy rápido, si es que ya por aquí tiene raíces, y la volvemos a colocar en nuestro jarrón de agua. Perfecto, lo que pasa es que cuando tiene raíces ya necesitamos agregar un poquito de nutrientes al agua. ¿Y qué es lo que suelo hacer yo? Bien, pues aproximadamente una vez al mes, cuando por ejemplo, imaginaros que le acabamos de cambiar el agua, lo que suelo hacer es lo siguiente: podéis usar una cucharadita de azúcar. En este caso no es tan recomendable en plantas con raíces porque lo que puede pasar es que termine pudriéndolas, pero al final el azúcar no les hace mal, ya os digo, lo único que hay que tener precaución, ¿no? El azúcar es muy beneficioso echarlo sobre todo en jarrones o en floreros, ¿vale? Como el que estáis viendo ahora mismo, que estén llenos de florecitas, porque esto de por aquí le está dando glucosa, ¿vale? Que es al final un componente que las plantas hacen ya por sí mismas cuando les da la fotosíntesis, pero cuando hay un jardín, por ejemplo, en este caso, bueno, un ramo de flores, perdón, que ya no tiene esos nutrientes de la planta madre, le favorece mucho echarle una cucharada de azúcar, que estoy seguro de que alguna vez lo has escuchado y a lo mejor lo querías replicar aquí en tus plantas, ¿no? Pero en este caso ya te digo, el azúcar no es tan recomendado porque al final en plantas que tengan, por ejemplo, raíces puede no ser beneficioso. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le suelo echar aproximadamente, ¿vale? Le voy a vaciar, imaginaros, hasta la mitad. Y le voy a echar aproximadamente fertilizante casero, que yo suelo hacer, que ya te digo, al final del vídeo te dejaré varios, entre ellos uno que sea soluble en el agua, ¿vale? En este caso, este de por aquí tiene nitrógeno, fósforo y potasio, lo hemos hecho casero y fijaros lo que voy a estar haciendo, ¿vale? Yo cojo así y voy a estar llenando mitad del jarroncito de agua, mitad del jarrón de fertilizante, y así lo voy a dejar aproximadamente un día. ¿Por qué? Porque de esta forma las raíces de la supuesta planta lo que van a estar haciendo es coger los nutrientes del agua y aproximadamente en un día ya habrá cogido los suficientes nutrientes como para seguir creciendo perfectamente. ¿Por qué no lo dejaría aquí el fertilizante? Porque al final lo que puede pasar es que prácticamente se termine
pudriendo y esto haga un efecto adverso porque son muchos nutrientes. Entonces, imaginaros, como te está apareciendo el texto en pantalla, siempre en el hipotético caso, luego te lo explicaré más con planos y con detalles, cada 24, por ejemplo, a las 24 horas sacamos nuestra planta y en este caso podríamos estar desechando la parte del fertilizante junto al agua, volvemos a meter rápidamente la planta y de esta forma la volvemos a llenar con agua y con oxígeno. Vale, muy importante al final, no solo los nutrientes, sino que evitar la pudrición, que es el principal motivo por el que las plantas se comienzan a morir cuando están en agua, y no solo la pudrición, sino que también necesitamos que se oxigene el agua, muy importante. Por eso te decía que si tienes una bomba como estas de por aquí, de peceras, una bomba de oxígeno de acuario, pues también la podríamos poner aquí dentro, pasa que es muy ruidosa y no creo que queráis, y de esta forma las plantas en agua os van a crecer perfectamente. Así que sí, te he dado rápidamente los consejos y trucos que le puedes hacer. Ya te digo, el azúcar en verdad también le puedes echar un poquito de azúcar. Imaginaros que esto aproximadamente es una cucharadita, ¿vale? Lo que podemos hacer es echárselo, pero más de lo mismo, como si fuera la parte del abono. Esto aproximadamente mañana lo que vamos a estar haciendo es cogemos el azúcar, veis que se va a estar disolviendo en el agua. Imaginaros que han pasado 24 horas, mañana cogemos por aquí el azúcar, ¿vale? Lo voy a desechar, lo siento, pero se lo quitamos el agua con azúcar, volvemos a colocar la planta y de nuevo le volvemos a echar agua, ¿vale? Seguramente esto estás diciendo, bueno, Jaime, yo no lo voy a hacer, yo solo quiero que me digas las plantas y ya, pero al menos quedas advertido o advertida de lo que realmente tienes que hacer para que tus plantas crezcan correctamente. Si te saltas la parte de estar cambiándole el agua recurrentemente o de estar oxigenándolo, se va a pudrir. Si no le echas nutrientes no va a crecer correctamente, o incluso si no le echas un poquito de azúcar, si incluso tienes una planta que por ejemplo tenga flores, ¿no? Entonces vamos a ver ya realmente qué plantas son las que normalmente podemos estar cultivando el agua. Te las enumero rápidamente si es que quieres probar con alguna, y sobre todo quédate a ver la planta del final, que para mí es la que más curiosa me parece. Vamos a verlo. Bien, pues una vez ya has visto los cuidados que le tienes que dar a tus plantas para que crezcan en agua, vamos a ver ya realmente qué plantas crecen en el agua. Y además te voy a decir, todas las plantas que te voy a mencionar son bajo mi experiencia. Si conoces más plantas, me lo puedes dejar abajo en los comentarios. La primera de ellas, y además también me gustaría preguntarte su nombre, es esta que estás viendo por aquí, que te la he mencionado al principio. Se llama poto o potus, ¿vale? Creo que recibe numerosos nombres, así que ya sabes, no olvides comentarme abajo con qué nombre se conoce a esta planta en tu país o región. La planta del poto es muy fácil de esquejar en agua. De hecho, fíjate en estas pequeñas rizomas, ¿vale? En estos trozos de raíz aérea que tiene. Bien, pues estas raíces no son raíces como tal, pero sí que son como pequeñas tomas en las que luego va a estar saliendo las raíces. Entonces, siempre que vayas a poner un poto en agua o en algún jarrón o incluso en tu acuario o pecera, si es que lo tienes, que yo antes lo tenía también en el acuario o pecera, deberás de cortarle y siempre enterrar un poquito en el agua estas partes de pigotitos, ¿vale? Que estáis viendo, para que ahí comiencen a sacar raíces. El poto a largo plazo a mí me ha durado más de 3 o 4 años en el agua. De hecho, este que estás viendo estaba en el agua, pasa que al final es un poco rollo y lo he decidido pasar a tierra. Y este otro de por aquí, que lo he ido esquejando, estaba en mi acuario, pero como ya no tengo acuario, pues directamente lo he pasado a tierra también. De hecho, si tienes pecera o acuario o peces, ¿vale? Sí que es verdad que es más fácil incluso de estar manteniendo una planta de estas en agua, porque al final la pecera tiene filtros, tiene aireación y encima le sumamos los nitratos que tiene el propio agua. ¿Qué son los nitratos? Bueno, los nitratos y los nitritos de una pecera prácticamente es lo que excrementan los peces, ¿vale? Los desechos de los peces se va pudriendo en el agua, los filtros se encargan de ir quitándolo, pero también se encargan las plantas acuáticas, las algas, o en este caso si por ejemplo ponemos un poto. Así que sí, la primera es el poto. La segunda es muy similar, es el filodendrón. Te está apareciendo ahora mismo una fotografía porque ahora no tengo. El filodendrón, más de lo mismo, es muy sencillo de poner en agua y que a largo plazo vaya creciendo. La tercera sí que es verdad que estoy seguro de que os sonará, os he puesto un plano al principio, y es la albahaca, la menta o la hierbabuena. Son plantas herbáceas aromáticas que crecen extremadamente bien en agua y a largo plazo. ¿Por qué? Porque el romero también incluso puede enraizar en el agua, enraizar, pero me he dado cuenta de que a largo plazo no crece bien. Así que sí, las plantas como por ejemplo la menta
la albahaca o la hierbabuena, sobre todo la menta y la hierbabuena, crecen muy bien en el agua. La albahaca se suele resentir un poquito más, aún así siempre la he conseguido sacar adelante, pero hay más casos en los que se pudre. Así que quiero que lo tengas en cuenta. El siguiente es muy típico y esto yo creo que no hace ni falta decirlo, es el bambú de la suerte. El bambú de la suerte ya viene incluso en agua y esta es una de las más típicas. Aquí seguramente te estoy poniendo fotografías de las plantas que solemos tener por casa. El principal motivo de que el bambú de la suerte se muera es por lo que te he mencionado antes. No le cambias el agua recurrentemente, por lo tanto se comienza a pudrir, etcétera, ¿vale? Al final el bambú de agua lleva los mismos cuidados que, por ejemplo, una planta de poto. Así que sí, si vas a comprar un bambú de agua, que a mí me encantan, de hecho ahora mismo no tengo ninguno, los he tenido, pero grabando este vídeo seguramente después me voy a ir a comprar uno, porque de verdad que valen $1 o €1, viven muy bien, sobre todo si le das unos correctos cuidados y además queda muy bonito para decorar nuestro hogar. La siguiente es esta planta morada llamada Tradescantia zebrina o amor de hombre. También abajo me puedes comentar con qué nombre se la conoce en tu país. La Tradescantia zebrina o esta planta morada, que la tengo ahí detrás, no creo que se vea en el plano y también tengo varias allí. Las he reproducido primero en agua, como estás viendo en este plano, y luego las he ido pasando a tierra. Pero ¿qué pasa? Que en agua también crece perfectamente a largo plazo, siempre con los correctos cuidados. Pero sí, yo muchas veces normalmente el agua lo suelo utilizar más como una pasarela para enraizarlas y luego pasarlas a tierra, porque ya has visto que muchas veces no tengo tiempo para estar haciéndole tantos cuidados. La siguiente y la penúltima me encanta, porque es la planta araña. De nuevo también te pregunto los nombres en diferentes países, yo sé que os estáis volviendo ahí loco muchas veces comentando, pero la planta araña o la planta de cintas, como es esta de por aquí, también me he estado dando cuenta de que los hijuelos, estos que estás viendo, enraizan espectacularmente bien en agua, pero es que además a largo plazo me he dado cuenta de que crecen muy bien. De hecho, la planta araña es muy resistente y le encanta crecer en el agua, aunque no le estés cambiando recurrentemente, aunque no le estés echando abonos. Es una de las más resistentes que puedes tener en agua, junto al poto, que a largo plazo va a crecer muchísimo y muchísimo. De hecho, el bambú es un poquito más sensible, el poto y la planta araña son plantas que se adaptan extremadamente bien al agua, incluso aunque no les eches nutrientes o azúcar, van a seguir creciendo con el paso de los meses o incluso de los años. Y ahora vienen las dos últimas plantas estrella que te he mencionado al principio del vídeo, que son las que más me gustan y las que sobre todo crecen en un poquito de agua, y es realmente las tomateras y las lechugas. El problema de las tomateras y las lechugas es que con los cuidados, estos de por aquí, ¿vale?, que os he estado explicando, es muy difícil sacarlas adelante, sobre todo las lechugas, ¿vale? Y bueno, las tomateras también. ¿Por qué? Porque eso sí que requiere más de cultivos hidropónicos específicos, es decir, tendríamos que poner un sistema de cultivo hidropónico, tendríamos que echarle incluso abonos químicos hidrosolubles en el agua o abonos orgánicos que también sean hidrosolubles, más potentes incluso aún, para que incluso salgan tomates. Tendríamos que tener un sistema de corriente de agua para que nunca esté estancada, siempre esté oxigenada, y sobre todo un sistema también de luz directa del sol, es decir, un cultivo hidropónico. Pero por crecer pueden llegar a crecer en agua, y estoy seguro de que alguna vez, como os ves en estos planos, pues has visto las típicas imágenes o vídeos de que crecen en agua, ¿vale? Lechugas que crecen en agua, tomates que también crecen en el agua. Yo personalmente he tenido alguna vez cultivos hidropónicos de tomate, lo he estado intentando y más o menos han salido tomates pequeños, las lechugas también pequeñitas, pero oye, si quieres que en un futuro hagamos un vídeo sobre cómo hacer un cultivo hidropónico casero, realmente me lo puedes dejar abajo en los comentarios. O ¿sabías que ya hice un vídeo sobre un cultivo hidropónico casero para poner fresas? Pero claro, no es como un cultivo hidropónico más currado, ¿vale? Es decir, yo te estoy hablando de hacer algo grande, algo de traer a huerta forestal en el sentido de poner sistemas que tengan bombas de riego, sistemas que vayan alimentando toda la parte de los tomates y lechugas. Si eso lo quieres ver, ya sabes, suscríbete. Pero si quieres ver cómo hacer el cultivo hidropónico casero para que puedas plantar tus fresas o incluso tus lechugas, aquí te está apareciendo este vídeo en el que te lo expliqué. Aquí abajo te dejo sobre todo el fertilizante que yo le suelo echar, y si no te quieres perder ese futuro vídeo sobre algo más grande de cultivos hidropónicos, no olvides darle a este botón y suscríbete para no perdértelo. De nuevo, muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.